Bienvenidos a Conexión Agua, el videopodcast impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que difunde las iniciativas y actuaciones del PERTE de digitalización del ciclo del agua, un proyecto estratégico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, respaldado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Este espacio comparte conocimiento y acerca historias que están transformando la gestión del agua en España. Iniciativas que combinan innovación, sostenibilidad y cooperación institucional con un objetivo común: gestionar mejor el agua a través de la digitalización. En este episodio nos centramos en Cataluña, un territorio donde la sequía estructural ha convertido la anticipación y la toma de decisiones en una necesidad diaria. Aquí la tecnología ya no es un complemento, es la base para planificar, operar con eficiencia y coordinar respuestas en sistemas urbanos complejos, sin perder de vista el regadío. Nos acompañan la Agencia Catalana del Aigua, responsable de la planificación y la gestión del agua en Cataluña, el Consorci Besòs Tordera, como ejemplo de la gestión metropolitana del ciclo urbano del agua, Aigües de Manresa, con la perspectiva del operador local y la operación cotidiana del servicio, y la Junta Central de Usuaris de Aigua del Baix Ter, con la visión del regadío y la gestión colectiva del recurso. Con todos ellos exploraremos cómo la innovación tecnológica y la cooperación institucional están impulsando una nueva forma de gestionar el agua en Cataluña, más eficiente, más resiliente y mejor preparada para un contexto de disponibilidad limitada del recurso. Pues para comenzar damos ya la bienvenida a Josep Lluís Armenter, director de la Agencia Catalana del Agua, para analizar cómo se planifica y se gestiona el agua en un territorio donde la escasez ha dejado de ser coyuntural y ya forma parte de un contexto permanente. Josep Lluís, bienvenido. Hola, buenos días. Para comenzar, como decíamos, Cataluña lleva ya años conviviendo con episodios recurrentes de sequía. Desde la ACA, ¿qué dirías que ha cambiado de forma más profunda en la manera de planificar y gestionar el agua cuando la excepcionalidad se convierte prácticamente en norma? Exacto. Llevamos, pues mira, desde el año 2000, desde este siglo, hemos concatenado ya 5 sequías. Y la última, la más importante, la anterior, la de 2007-2008, también muy importante, pero también tuvimos otras que hubieron, restricciones en algunos sectores, ¿no? Entonces yo creo que esto nos ha hecho replantear, como dices, la gestión del abastecimiento. No podemos depender únicamente de la lluvia, de los recursos naturales, embalses, ríos, acuíferos, sino que ya estábamos preparados, pero hemos de seguir en buscar otros recursos que llamamos agua no convencional. Tenemos dos desalinizadoras en Cataluña, importantes, sobre todo la del Prat, que está junto a Barcelona, que gracias a estas desalinizadoras y a otro, sería una experiencia pionera, pero que ha sido un caso de éxito, como luego comentamos, que ha sido la reutilización potable indirecta, es decir, a través del agua depurada, mediante unos tratamientos, devolvemos el agua depurada y tratada, regenerada al río para volver a ser captada y potabilizada en las plantas de tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que este ha sido un poco el cambio de paradigma de esta última sequía, pasar de un recurso convencional a empezar a contar con los recursos no convencionales, y que gracias a estos pues hemos podido no tener restricciones en todo lo que es la región metropolitana de Barcelona, que estamos hablando de 5,5 millones de habitantes. Uh-huh. Sin duda, fundamental esos nuevos recursos no convencionales, pero dentro de ese uso del agua hay un escenario de cierta competencia, cierta tensión entre los usuarios y que se debe equilibrar, ¿no? Esa necesidad de abastecimiento urbano con la actividad económica y la protección ambiental. ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues esto ha sido uno de los, gracias al plan de sequía que tenemos, un plan de sequía que se publicó en enero del año 2020, que de alguna manera pues regulaba qué recursos había para cada uno de estos sectores, ¿no? Y lógicamente esta sequía no ha pasado inadvertida para ninguno de los sectores, tanto lo que es el sector industrial como el sector agrario, a nivel doméstico, aunque mucho menos, a nivel urbano y sobre todo a nivel también medioambiental. O sea, los ríos, los caudales medioambientales de los ríos se han tenido que reducir para poder reservar recurso para el recurso de boca, para agua, para el abastecimiento y otras actividades, ¿no? Entonces yo creo que este ha sido el gran paradigma de esta sequía. Y equilibrar, esto es lógicamente, estás gestionando la escasez, con lo cual es difícil contentar a todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, aquí es lo que hemos intentado. Sí que además ahora el plan de sequía es una herramienta de planificación y como tal cada 6 años la hemos de revisar y ahora estamos justamente revisándola con las lecciones aprendidas de esta sequía. Ha sido un elemento muy útil, pero que, bueno, hay cosas a mejorar, cosas que lo que están bien lo mantenemos, pero las cosas que hay que mejorar y que tenemos, además, la aportación también de todos los sectores, porque aquí hemos hecho un proceso de transparencia y de participación, entonces aquí incorporaremos todo esto en esta revisión. Por lo tanto, es importantísimo tener un plan de sequía que nos ha permitido gestionar en cada momento el recurso para adaptarlo, para poder satisfacer la demanda en lo posible. Precisamente dentro de este contexto de las últimas décadas, otra de las tendencias que hemos ido viendo es la de la digitalización. No es, digamos, una tecnología nueva, sino que llevamos años ya con esta transformación, pero se ha visto potenciada con un programa como el PERTE, que está ayudando a desplegar diferentes proyectos. Desde la agencia Josep Lluís, ¿cómo estáis viviendo esta transformación digital? Bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en las redes de abastecimiento, en baja, que llamamos, la de los municipios, y entonces yo creo que este ha sido agua de mayo, este PERTE ha sido agua de mayo porque realmente hay mucho trabajo por hacer. Tenemos unas eficiencias, un rendimiento técnico de las redes que es mejorable. De las redes de nuestras ciudades y poblaciones. Entonces, todo lo que no es únicamente renovar, que también, renovar los materiales que están obsoletos, evitar fugas por estas renovaciones, por estas mejoras, pero sobre todo de ir acompañado de una buena gestión y la buena gestión se consigue sobre todo primero midiendo, ¿no? O sea, si quieres mejorar algo, primero has de empezar por poder medir y medir bien. Entonces, yo creo que esto, la digitalización, tanto en lo que es la implantación o la sustitución de los contadores clásicos por contadores de telemedida, lo que es la sectorización de las redes, la digitalización en el sentido de tener gemelos digitales también para poder simular operaciones en las redes de abastecimiento, pero también en las de saneamiento. Entonces yo creo que todo esto ayuda mucho a esta gestión eficiente y a mejorar el recurso. No solo hemos de consumir menos agua porque tenemos poca, sino que además hemos de ser eficientes en su uso. Entonces, la digitalización en esto nos está ayudando muchísimo. Y para finalizar, Josep Lluís, desde la perspectiva de la Agencia Catalana del Agua, Cataluña combina grandes sistemas metropolitanos con otros ámbitos más pequeños y diversos. ¿Cómo trabajáis para que esa transformación digital llegue a todos los territorios? A ver, aquí no queremos excluir a nadie, tanto los municipios, grandes ciudades, como el municipio más pequeño, pues han de tener su acceso a esta digitalización, porque el agua es de todos y todos lo hemos de preservar y hacer el uso más eficiente posible. Entonces, hombre, aquí sobre todo a nivel, por ejemplo, ahora estoy hablando como Agencia Catalana del Agua, a nivel de subvenciones, de ayudas que otorgamos para mejoras, también para las mejoras de las redes en baja, como hicimos con una subvención del año 2023, sobre todo es que todo el mundo tenga acceso. Entonces, las ayudas también son más importantes en los municipios pequeños, con dificultades de disponibilidad económica para poder hacer según qué tipo de inversiones. Entonces, aquí la agencia sí que aporta subvenciones cercanas al 100% de lo que es el costo de la actuación. En ciudades más grandes con más recursos, pues entonces esto es un poco menor. Entonces yo creo que así conseguimos este equilibrio y que todo el mundo pues tenga su participación en
en todo lo que es la digitalización. Pues muchas gracias, Josep Lluís, por ayudarnos a entender cómo cambia la gobernanza del agua en un escenario de escasez estructural y por poner en valor ese papel de la planificación y la digitalización para ganar resiliencia. Muchas gracias a vosotros. Entramos ahora en la escala metropolitana, donde la gestión del ciclo urbano del agua se enfrenta a situaciones especialmente complejas, con alta presión demográfica y grandes exigencias operativas. Nos acompaña Jesús Belda, director del proyecto Paitida del Consorci Besòs Tordera, para conocer cómo se está abordando estos retos desde una perspectiva técnica y de proyecto y qué papel está jugando la digitalización en la operación del sistema. Jesús, bienvenido. Gracias. Desde un sistema metropolitano como el Besòs Tordera, ¿cuáles son los principales retos operativos derivados de la sequía estructural? Pues desde el Consorci Besòs Tordera, como entidad municipal, supramunicipal, que nos dedicamos al saneamiento, nuestro granito de arena es por incrementar ese recurso. ¿Cómo tenemos esa idea de incrementar el recurso desde el saneamiento, ¿no? Pues la verdad es que nuestro río Besòs, que hace 30 años era impensable, ¿no?, poder ser una fuente de agua prepotable, en todos estos años hemos conseguido depurar esa agua, llegar a unos máximos de calidad, llegar a hacer el río una vertiente social-económica también. Y ahora nuestra apuesta es darle aún más calidad para poder hacer ese agua prepotable, para poder abastecer el área metropolitana de Barcelona cuando falta del recurso de lo que es el Aguas Ter Llobregat. ¿Vale? Ese cambio de paradigma es en el que nos encontramos ahora, de, oye, vamos a potenciar ese recurso, vamos a darle mucha más calidad, pero para ello hemos de garantizar muchas medidas operativas, ¿no? Perfecto. En los últimos años hemos tenido escenarios de disponibilidad limitada del recurso, y esto os habrá obligado a tomar decisiones técnicas y de planificación para adaptaros a esa situación. ¿Cuáles destacarías? Sí, correcto. Sobre todo hemos tenido que optimizar los procesos de depuración, concentrar máximos esfuerzos en lo que son nuestra red de saneamiento. Pensar que estamos en una zona en la cual hay una componente industrial muy fuerte. Tenemos sobre todo químicas finas y lo que se dice en farmacéuticas. Tenemos que tener un control exhaustivo de todo lo que vierten todas estas empresas a unas redes de colectores para después optimizar esa depuración de las aguas al río, ¿no? Como os decía antes, el río es nuestro cliente, hay que tenerlo contento, hay que abrirlo a la ciudadanía, pero además apostamos para que pueda tener esa vertiente de captación de agua prepotable para abastecer el área metropolitana en necesidad de sequía. Planificaciones que nos hemos puesto y que estamos ejecutando, sobre todo pues en tiempo seco. Pensad que somos una zona que los ríos son depuradora dependientes, o sea, en verano solo lleva agua de la depuradora, tenemos que garantizar esa calidad. Pero también en tiempo de lluvia tiene un sometimiento de muchos desbordamientos del sistema que puede impactar negativamente la masa de la calidad del agua del río. Por lo tanto, tenemos que, juntamente, gracias a lo que fue el Real Decreto 665-2023, que se ha alineado mucho con nuestra trayectoria o nuestra estrategia, y la redacción de los planes integrales de gestión de saneamiento, en lo cual nos estamos ahora inmersos, ¿no? Tendremos una serie de planificaciones de modificaciones estructurales de las redes, de la operativa en lo que son las depuradoras, para mejorar todo ese impacto o evitar todo ese impacto negativo a lo que es a la masa de agua y poderla tener, dijéramos, con una máxima garantía de calidad. Qué buena visión, Jesús, esa de integrar la operación con, como decías, ese objetivo medioambiental de mantener la masa de agua en buen estado, y también en un contexto de cada vez más fenómenos extremos que estamos viviendo, como más sequías y más inundaciones. En este contexto, precisamente, nace el PERTE de digitalización, y quería preguntarte qué actuaciones concretas, qué proyectos estáis desarrollando, entiendo que para mejorar precisamente esa operación del día a día. Sí, correcto. Justamente nuestro proyecto PERTE, que le llamamos Paitida, ya nació del plan estratégico que teníamos previsto a ejecutar en 8 o 10 años. Lo que pasa que gracias al PERTE, ¿no?, pues nos produce hacer un acelerón y en 2 años intentar poder cumplir.
Nuestro proyecto básicamente se basa en 3 ejes. El primer eje es mejorar el agua del río, pero mejorar la infraestructura. Queremos saber cómo funcionan las redes de saneamiento, cómo funcionan las depuradoras. Hemos de saber toda la infraestructura cómo es. Dijéramos que tanto el saneamiento en alta como el baja, como en baja, que son los municipales, los queremos poner al mismo estándar de calidad. Este proyecto va situado en 3 sistemas de saneamiento, que son los 3 más grandes que operamos y que abastecen más de 100.000 habitantes equivalentes cada uno de ellos. Y se benefician un total de 21 municipios, ¿vale? Para así entendernos. Y en este eje 1 lo que ponemos es la sensorización, básicamente la sensorización, levantamientos de red, sensorización tanto de caudal como de alivios, como también de la calidad del agua. Con lo cual lo que queremos conocer es en tiempo real cómo se comporta esta y tener los modelos matemáticos para poder después operarla en un futuro, ¿vale? En el eje 2 lo que queremos es incrementar la reserva hídrica. Dentro del proyecto, este eje 2, ¿qué hacemos? Por ejemplo, los proyectos para poder estas depuradoras convertirlas en cuaternario y una parte para el uso de agua regenerada. Después hay otro estudio muy importante que es el estudio del acuífero, que estamos muy alineados con la Agencia Catalana del Agua, para poder ver cómo este agua que nosotros depuramos y pasamos al río, es hacer el modelo matemático del acuífero, cómo impacta sobre después las captaciones de aguas abajo. Esto es vital. Antes te decía que queremos incrementar la reserva hídrica, la queremos hacer, pero con garantía, y esto es vital para saberlo. También hacemos un proyecto de que es una balsa de recarga artificial para poder aportar ese agua regenerada que tenemos en las plantas depuradoras de Barcelona, subirla para poder recargar ese acuífero con las máximas garantías de salud. Y con último tenemos otro eje, el eje de digitalización previamente dicho. Todo es digitalización, pero este es el que engloba todos los otros 2 ejes, ¿no? Que es la creación de una plataforma que nos aúna a todos los niveles de operativos del consorci, desde el operador hasta el jefe de planta, hasta los técnicos propios del consorci Besòs Tordera, un aplicativo con el cual pueda disponer de todos los datos, de todos los activos, todo el mantenimiento que se está ejecutando, los modelos digitales integrados y poder hacer las previsiones, simulaciones y demás que sean necesarias para poder garantizar o poder mejorar la eficiencia en la gestión de nuestras redes de saneamiento. Fantástico este proyecto, sin duda son una serie de actuaciones que abren un abanico de posibilidades muy amplio de cara al futuro, pero te quería preguntar si ya en el presente estáis notando los beneficios de, primero, disponer de esa información mucho más completa sobre vuestro sistema, pero también poder ser más ágiles, entiendo, y más precisos en la toma de decisiones. Pues sí, nos queda todavía algunas aplicaciones que implantar, pero básicamente sobre todo la sensórica que hemos puesto a la red, al disponer de datos de calidad, nos está permitiendo a los compañeros del departamento de control de vertidos, lo que os decía, de ir en busca de aquellas industrias que no están cumpliendo con el reglamento, poder atacar las zonas por donde nos entran estos vertidos y ser mucho más eficaces en detectar, dijéramos, estas empresas, ¿no? También ese análisis de los datos, como no los disponías y era al disponerlos, te permite saber también a la hora del día que te van entrando, depende de qué vertidos. Claro, todo eso nos afecta negativamente la depuración, porque de noche, un vertido incontrolado, tú te lo encuentras de buena mañana, ¿no? Y dices, ostras, y ya tienes que hacer operativas que no tenías previstas para poder garantizar la calidad del agua depurada. Pues si todo esto nos podemos anticipar, primero, reducir costes económicos, tanto en electricidad como de reactivos y demás, pues estamos viendo ya que surge resultado, ¿no? Y esto es impresionante. Pues Jesús, muchísimas gracias por acercarnos esa visión metropolitana y por explicarnos cómo la digitalización y los proyectos del PERTE están reforzando la gestión de sistemas urbanos complejos. Muchas gracias, un placer. Pues bajamos ahora a la escala local. Los operadores municipales son quienes convierten la planificación en decisiones operativas concretas, incluso con recursos y márgenes más ajustados. Nos acompaña Esther Costa, directora de operaciones de Aigües de Manresa, para conocer cómo se gestiona el ciclo urbano del agua en este escenario.
Esther, bienvenida. Gracias, Alejandro. Desde la operación diaria, ¿cuáles dirías que son hoy las decisiones más críticas para garantizar los servicios de abastecimiento y saneamiento en un contexto como el que hemos vivido de sequía estructural? La verdad es que el contexto de sequía actualmente ya lo debemos definir como un contexto de extremos, porque hemos pasado varios meses de sequía excepcional, hemos llegado a límites realmente críticos en Cataluña con los embalses en niveles muy bajos y sin embargo llevamos varios días, incluso el mes de diciembre lo hemos cerrado como uno de los más lluviosos del siglo XXI, por lo que la gestión de los extremos al final es la gran situación crítica en la que nos tenemos que enfrentar día a día. Las captaciones, dónde vamos a buscar ese agua que tenemos que abastecer a nuestra población para garantizar la dotación establecida, es probablemente la decisión más crítica a día de hoy, buscar nuevas fuentes, buscar pozos, tener muy claramente los datos de niveles de nuestros pozos. Gracias al proyecto PERTE, por ejemplo, hemos podido instalar hasta 40 sondas piezométricas que nos permiten tener los datos de caudal de nuestros pozos. El día a día al final nos obliga a tener una red más resiliente, no podemos estar esperando a tener decisiones improvisadas, puesto que la improvisación corre riesgos importantes tanto de abastecimiento como de la canalización de las aguas en fuertes lluvias, por lo que adaptar la red sigue siendo uno de nuestros grandes retos y el esfuerzo en el que tenemos que trabajar. Tener esta red resiliente que no significa que no falle, sino que se nos va a poder adaptar a los diferentes episodios que estamos viviendo últimamente. Gracias, Esther. En este contexto que tan bien describes, ¿cómo dirías que ha cambiado vuestra forma de operar los servicios y sobre todo de priorizar actuaciones cuando la escasez, como en estos últimos episodios, ha dejado de ser algo puntual? Pues efectivamente la forma de operar ha cambiado y tiene que seguir cambiando porque los episodios cada vez son más intensos y más frecuentes. En Aguas de Manresa gestionamos un territorio bastante característico, puesto que gestionamos Manresa, que es una ciudad media que está con una población bastante concentrada, rodeada de ciertos municipios de diferentes densidades demográficas, pero en algunos casos contamos con una media de un kilómetro de red por abonado, cosa que a día de hoy pues hace difícil de gestionar, ¿no? Al final es un modelo bastante replicable que nos podemos encontrar en muchísimos pueblos de España. Y la visión global evidentemente nos hace cambiar esta forma de operar, visualizando la red como una red supramunicipal. La red no puede entender de fronteras, la red no entiende de municipios. Duplicar depósitos, tener un depósito de un municipio A cercano al depósito del municipio B, a día de hoy ya no es viable. La cantidad ya no es la prioridad en este contexto. Estamos hablando de priorizar la calidad del agua, de tener muy priorizada la dotación de abastecer a nuestros abonados. Gestionar una infraestructura de 1.400 kilómetros con 127 depósitos es una infraestructura construida en un entorno de cantidad que a día de hoy no es la realidad absoluta, ¿no? Por ahí debemos incluso la aplicabilidad del Real Decreto 3/2023 para tener muy controlada la calidad del agua, el tiempo de residencia de los depósitos. Es una infraestructura que debemos redimensionar, reactualizar desde un punto de vista supramunicipal. Trabajar también con nuestros grandes consumidores. Hasta ahora nunca habíamos puesto el foco en los grandes consumidores ni el seguimiento de sus consumos, o no tan acuradamente. Ahora es imprescindible estar trabajando conjuntamente con ellos para que sus esfuerzos en reducir los consumos vayan alineados con los nuestros. Incluso hay varias industrias que podríamos hablar de éxito que hemos colaborado conjuntamente y han reducido sus consumos sustancialmente. Uh-huh. O sea, que la operativa al final pues pasa por eso, por una visión supramunicipal, por una visión más centrada en la eficiencia hidráulica que no en la cantidad. Uh-huh. Y en esos objetivos surge la digitalización, no ahora, sino que es un proceso que viene desarrollándose en las últimas décadas, diría yo. Esther, cuéntanos qué herramientas digitales habéis venido incorporando y cómo os están ayudando en estos objetivos que nos describías de contextos de escasez. Incorporar herramientas digitales a nuestra operación diaria es imprescindible para poder adaptar nuestra red a este contexto climático en el que nos estamos adentrando día a día. Desde Aguas de Manresa empezamos a trabajar con un plan estratégico, teniendo muy claro hacia dónde nos dirigíamos,
cómo queríamos tener la red, cuál era la parte más resiliente en la que queríamos trabajar. Teníamos muy claros qué sensores necesitábamos, cómo queríamos teleleer nuestros abonados. Íbamos implantando pequeñas medidas paulatinas para poder trabajar con la digitalización del día. Sin embargo, siempre los procesos siguen trabajando y operando con los Excels habituales, decisiones improvisadas. Predecir una avería o actuar anticipadamente se hace muy difícil si la digitalización no está abordada desde un punto de vista muy, muy operativo. Perfecto, Esther. Y como impulso a ese proceso llega el PERTE, del cual Aigües de Manresa ha sido beneficiario. Cuéntanos en detalle cómo es este proyecto que estáis desarrollando en el marco del PERTE y sobre todo cómo esperáis que os ayude a iniciar una nueva etapa en la operación del servicio. Desde luego, el proyecto PERTE para nosotros es el acelerador que necesitábamos para dar cumplimiento a todo lo que habíamos establecido en este plan estratégico, que de otra forma se hubiera alargado muchísimo más en el tiempo. El proyecto PERTE nos ayuda sobre todo a sensorizar nuestra red, tener dato real en tiempo real. Estamos trabajando en un nuevo SCADA, un SCADA que nos permite conocer ese dato. Estamos aplicando sistemas Edge Computing, tener el dato, validar el dato en local, en el origen, donde está nuestra sensorización, tener un uso de software libre. Estamos trabajando con software de código libre, estamos trabajando con electrónica no licenciada. La finalidad es que nuestro modelo pueda ser muy replicable a muchísimos otros municipios. Tener el dato real en tiempo real es imprescindible para podernos anticipar a todos estos episodios. Estamos implantando también una nueva plataforma corporativa con Odoo para, sobre todo, apostar por el dato único, eliminar esos Excels que comentábamos y eliminar las decisiones improvisadas y poder trabajar de una forma bastante más eficiente. Porque al final cada gota es evidentemente que cuenta y cuidar cada una de ellas es lo que necesitamos para actuar el día a día. Por otro lado, un GIS, el desarrollo de una nueva versión del GIS con GIS Water, la Major 4.0, que al final se va a convertir en la columna vertebral de nuestro sistema operativo para gestionar muy bien toda esta red supramunicipal en la que estamos trabajando. Fantástico, Esther. Pues muchas gracias por acercarnos esta realidad de un operador como Aigües de Manresa y por mostrarnos cómo este proyecto del PERTE se va, sin duda, a traducir en mejoras concretas en la gestión diaria del ciclo urbano del agua. Muchísimas gracias a vosotros. Pues cerramos el episodio con la visión del regadío, un ámbito especialmente expuesto a la escasez y clave para la actividad económica del territorio. Nos acompaña Francesc Camps, secretario de la Junta Central de Usuaris d'Aigua del Baix Ter y además investigador especialista del IRTA y que nos va a ayudar a conocer cómo se está abordando este reto desde la gestión colectiva del agua para riego. Francesc, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, como decíamos, el regadío es uno de los usos más sensibles a la disponibilidad de agua. Quería preguntarte cómo ha afectado estas últimas sequías a la gestión del riego en el Baix Ter. Bueno, ha tenido afectaciones muy importantes, ¿no? Debemos tener en cuenta que en las cuencas internas de Cataluña los usos del agua para el regadío solo suponen alrededor de una tercera parte del agua disponible, ¿eh? Mayoritariamente, más de la mitad del agua disponible en las cuencas internas de Cataluña se utiliza para el abastecimiento urbano y para el abastecimiento de la conurbación industrial y turístico de la costa catalana. Por lo tanto, el agua para el regadío somos en este sentido minoritarios y lo que debemos trabajar un poco es alrededor de temas de modernización, que es del regadío, y a partir de aquí la digitalización. Esto es nuestro principal reto para que tener un país suficientemente diverso, con estructuras económicas diversas y sobre todo para producir los alimentos que los ciudadanos demandan. Uh-huh. En estas últimas situaciones que han sido críticas en algunos momentos, ¿qué decisiones
clave, ahora que ya ha pasado un poco de tiempo, qué decisiones clave dirías que han sido fundamentales para poder mantener vuestra actividad y también pues, la sostenibilidad de los sistemas? Sí, la última sequía 2022-2024 ha sido bastante contundente respecto al regadío, más que nada porque la garantía de abastecimiento urbano era provocar restricciones al agua para el regadío. Y esto ha supuesto un antes y un después de cómo afrontar los retos en el futuro respecto al agua, ¿no? Hay un convencimiento muy claro por parte de los regantes de que es indispensable la modernización, la digitalización y la modelización de los usos del agua en agricultura para afrontar los retos futuros. Básicamente, como decía, la agricultura ha sido, las restricciones en agricultura, la garantía de que no hayan restricciones en los usos urbanos, y eso ha supuesto pues, unas restricciones económicas al desarrollo del sector agrícola y en la producción de alimentos. Y por lo tanto, ha sido esa toma de conciencia de todos respecto a avanzar hacia un futuro más resiliente y, sobre todo, que deben haber cambios en la gestión agrícola del agua para afrontar los retos del futuro, ¿no? Entre otros, la digitalización, por supuesto. Como decías, estos últimos años han supuesto sin duda situaciones difíciles que han obligado a mejorar la eficiencia, pero este proceso no es de ahora, sino que en las últimas décadas se han tomado muchas medidas que han modernizado el regadío y también se ha iniciado un proceso de digitalización. Francesc, explícanos un poco cómo ha cambiado el regadío en los últimos tiempos y en qué momento os encontráis actualmente. Sí, básicamente, como decía, estas sequías lo que provocan es un cambio de mentalidad de cómo afrontar los retos del futuro en el sector agrario, ¿no? Y sobre todo ser más resilientes, y eso supone cambios en la gestión. Todo el mundo es consciente que es indispensable la modernización de los regadíos tradicionales, históricos que hay, porque desde hace muchas décadas en las cuencas internas no se hacen nuevas superficies de regadíos, sino que nuestro reto es mantener en el futuro la misma superficie de regadío en el futuro, y si puede ser con menor agua. Y por lo tanto es un poco este reto que se debe tomar en la modernización del regadío, y juntamente con la modernización es su digitalización y su gestión de forma eficiente. Cada vez tendremos menos agua, y esta agua puede ser de peor calidad, y por lo tanto en agricultura debemos afrontar este reto y sobre todo permitir a los agricultores continuar ganándose la vida en la producción de alimentos, y por lo tanto supone un cambio de mentalidad. Debemos hacer esta transición ayudando al sector, porque no es un sector muy boyante económicamente. Muchas veces es difícil que puedan hacer y afrontar nuevas inversiones en estos campos, y esto es un poco el objetivo de todos, y sobre todo impulsados por el propio sector agrícola en esta transformación hacia la modernización, la digitalización y esta mejora en la gestión del agua, y aumentar la resiliencia del territorio y la eficiencia en su gestión. Uh-huh. Y en este contexto, Francesc, que también explicabas de esas vertientes sin duda económica, el mantenimiento de esos empleos, de esa actividad tan importante para la sociedad, y también en un contexto de escasez que hemos vivido, surge una herramienta como es el PERTE de digitalización, que sin duda puede ayudar a los regantes a continuar ese proceso de más eficiencia. Cuéntanos desde el Baix-Ter cómo habéis recibido esta herramienta y qué proyectos estáis ya llevando a cabo. Bueno, un poco el PERTE ha supuesto la confirmación y el convencimiento por parte de todo el sector agrícola de que este es el único camino capaz de que dentro de 20-30 años
continuemos teniendo regadíos en el territorio. Por lo tanto, ha supuesto trazar un camino que desde mi punto de vista que ya no es reversible hacia una gestión del agua del siglo XXI, mientras que la gestión y olvidarnos la gestión de agua que se venía realizando en el siglo XX. Por lo tanto, supone un impulso drástico para tanto a nivel colectivo como a nivel individual. También debemos tener en cuenta que hay un porcentaje del regadío a partir de aguas subterráneas, no únicamente de aguas superficiales, y nuestro PERTE abarca los dos abastecimientos tanto de agua superficial en las 4 comunidades de regantes como a un porcentaje alrededor de un 30% del territorio que se abastece de aguas de acuífero, ¿no? La combinación de los dos tipos de agua suponen una gestión al final una gestión territorial, porque también como aguas subterráneas se abastecen la mayoría de los municipios del Bajo Ter. Por lo tanto, es una gestión colectiva donde los problemas de un sector y la Junta Central hace ese papel de explicar y encontrar soluciones los diferentes usuarios del agua en el territorio enfrente de una problemática que tenga un sector. Por lo tanto, el sector agrícola se ha abierto a los usos, a las posibilidades o a las sinergias de otros sectores económicos para trabajar conjuntamente. Y esto ha supuesto en el sector agrícola una abertura de miras y de capacidad y de entendimiento y de miras a largo plazo que realmente benefician a todos los sectores, ¿no? Y nuestro PERTE en este sentido pues hemos ido realizando en las comunidades que ya estaban modernizadas la digitalización a través de contadores, la gestión de los retornos de riego, la determinación de los posibles lixiviados de las aguas del riego y cómo afectan a la calidad de las aguas subterráneas que puede perjudicar a otros sectores, es decir, una gestión integral del agua en el territorio donde sin duda el PERTE significará un antes y un después en la gestión del agua en el territorio. Sí, sí. Pues muchas gracias, Francesc, por traernos esa visión del regadío en Cataluña y por mostrarnos cómo la digitalización sin duda va a ser una herramienta transformadora, como decías, hacia un futuro más sostenible y más resiliente de esa actividad agrícola. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Para terminar, hemos pedido a nuestros invitados un mensaje claro y conciso. ¿Qué significa para ti la digitalización del agua en un territorio como Cataluña, donde la sequía estructural ya forma parte del contexto? ¿Y cómo puede ayudar a tomar mejores decisiones en la gestión del recurso? Pues el consumo de agua no solo depende de ser más del ahorro del agua que hacemos y de consumir menos y de ser más cuidadosos en el uso del agua, sino también en gestionar el agua. Entonces, para gestionar el agua hemos de poder tener elementos de medida que nos permitan implantar mejoras. Entonces, yo creo que la digitalización pues tiene una parte muy importantísima en este aspecto. Pues creo que digitalizar todo el ciclo del agua nos beneficia a todos, hasta toda la ciudadanía. Primero, disponer de datos, que todo el mundo puede obtener esos datos. Claro, obviamente habrá datos técnicos que son más para criterios técnicos, pero otros datos de cara a la ciudadanía que pueda saber en qué estado está el agua. Pero ya no solo en la ciudadanía, sino también en la parte del regadío, en la parte de las industrias, como al igual también interpretar que toda la digitalización puede ayudar dijéramos, a anticiparse a todo lo que nos puede prever. Ahora venimos de un episodio de sequía extremo, nos viene ahora unas inundaciones que estamos sufriendo justo ahora. Claro, este paradigma es nuevo para nosotros. Disponer de esa digitalización y poderte adelantar a todo esto creo que es muy importante. Y nos puede fortalecer, ¿no? Nos hace más fuertes y resilientes delante de este cambio climático.
Digitalizarnos a día de hoy es la necesidad imperativa para podernos anticipar ante los nuevos episodios que estamos viviendo cada vez más extremos y cada vez más frecuentes. Saber reaccionar ante una situación de inundaciones, saber reaccionar ante unos niveles bajos en nuestros pantanos es lo que necesita la población, está advertida. Conocer la información es imprescindible. Otro de los proyectos que es importante para ello es el Observatorio del Agua. Con ello podemos informar muy bien a la población. Digitalizar es anticiparnos a las actuaciones que el cambio climático nos está obligando a vivir. La digitalización, desde nuestro punto de vista, supone tener la capacidad de gestionar un recurso escaso, cada vez más valuoso y más valorado por todos los sectores económicos, y es un poco trazar el camino a futuro a una gestión del agua del siglo XXI. No podemos gestionar el agua con criterios del siglo XX y ya no digamos con criterios del siglo XIX. Por lo tanto, la digitalización es mitad del siglo XXI la forma en que debemos gestionar el agua. Tener información para una gestión eficiente y eficaz del agua, y sobre todo en un territorio en que pasamos muchas veces de sequías a inundaciones con una facilidad extraordinaria. Para poder, la digitalización supone poder determinar los eventos más adecuados en cada momento, ¿eh? Por lo tanto, es el futuro, es que no hay vuelta atrás. Cataluña muestra con claridad que cuando la escasez se convierte en contexto, la diferencia la marcan la planificación, la coordinación y la capacidad de decidir con información fiable. A lo largo de este episodio hemos visto cómo la digitalización ya está reforzando esa capacidad. Mejora el conocimiento del sistema, permite operar con más eficiencia y facilita una gestión más coordinada entre administraciones, operadores y usuarios. Las experiencias que hemos conocido hoy encarnan el espíritu del PERTE de digitalización del ciclo del agua. Una apuesta por una gestión más inteligente, sostenible y preparada para anticipar, priorizar y responder mejor. Gracias a todos los participantes por compartir su visión y su trabajo. Y gracias también a quienes cada día hacen posible que la innovación se traduzca en un mejor servicio y en una gestión más sólida del recurso. Esto ha sido Conexión Agua. Seguimos conectando personas, ideas y soluciones para construir el futuro del agua.